Vale, kaixo, eskerrik asko natortzeagaitik. Eta hasi baino lehen esan nahi dizuet aurkezpena gratu bingo dela, gero sare sozialetan eta holan elkar banatzeko eta gure ahotsa alden bezala zabaltzeko. Vale, berriz eskerrik asko natortzeagaitik, hurbiltzeagaitik, eta batez ere zuei gure gonbita onartzeagaitik. Eta gaur martxoak 21 arrazakeriaren kontrako eguna da, pena bat da egunen existentzia izatea, eta baina realitateren parte bat da, eta praktika hutsetan lagatzeko lehenengo pausoa edo, praktika honen existentzia onartzea da. Gure eguneroko bizitzietan txikiak izan arren, jokabide baztertzaileak daude, nahita edo kontziente gabe egiten ditugunak, eta jarrea baztertzaile hauek aurrean ezin da isilik egon, isilik egotea baita arrazakeria sustatzen duten ekintza nagusiena. Eta hori, ongi etorri plataformatik giza eskubideen aldarrikapena egiten da, eta denok bizitza duin bat izateko bermatzea xede duena. Eta gaur gurekin ikasle refuxiatua dazkagu, beraien bizipenak edo ikasketa kontatu nahi dizkigutenak, eta hauekin batera Gernikako 80. urteurrena ospatuko da mendikan 5 astera uste dut, eta metza askagu ekintza hori azalduko dizkiguten pertsonak edo. Bale, azteko gurekin Yahiako do, Gasteizen duela 5 urte, etorri da Gasteizera, Siriatik, eta estudiante de doctorado, literaturan, eta hori, pues, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y lo siento por el retraso, por el tema de venir desde Gasteiz. Me llamo Yahya Kodno y yo soy sirio. Una de las primeras o de los primeros problemas que tengo es el nombre. Mi nombre es Yahya en árabe y se pronuncia siempre deformado. Así que me acostumbré a escucharlo de 1000 formas, desde Yahya, Yahya o lo que sea. Quería hablar de ese tema porque un refugiado tiene que adaptarse, a acostumbrarse a muchas cosas muy sencillas que empiezan con cosas como, por ejemplo, el nombre. Así que llegué a Gasteiz desde hace 5 años, empecé a estudiar. Todavía en Siria no había una guerra como la guerra civil o la guerra como habían ahora, como la vemos. Había el principio de la revolución siria, las manifestaciones en las que reivindicábamos el cambio, la libertad, la dignidad. Pero que esas manifestaciones duraron unos 6 hasta 9 meses casi, luego estalló la guerra. Yo solo estuve en esa fase, 8 meses en Siria, salí de Siria en 2011, finales de 2011, y llegué a Gasteiz en noviembre del 2011. Vine aquí con un visado de estudiante. El tema sirio salía en las noticias, pero la gente no tenía mucha idea de lo que está pasando ahí, que pensaban que es otra revuelta de las revueltas de la primavera árabe. Pero como duró y luego empezaron las matanzas, las verdaderas matanzas y la guerra, la gente empezó a escuchar y a ver que hay consecuencias que están saliendo del país, no solo lo que está pasando está ahí muy lejos, no. Empezaron a darse cuenta que hay gente que está sufriendo, que hay gente que sale, que tienen que ayudar en alguna manera. Voy a hablar muy breve de mi experiencia aquí como estudiante y luego de 2 puntos, uno de Siria y otro de mi experiencia en Gasteiz, sobre todo, como refugiado. Llegué, me matriculé
en la UPV no había ningún problema, empecé a estudiar, hice el máster y luego el máster de literatura comparada y luego empecé con el doctorado. Me encontré en un entorno muy amical, por ejemplo, o en la universidad o en Gasteiz mismo. Tuve muy buena relación. Por ser sirio, en aquel momento sirio no significaba nada, porque es otro país más. Y además que no tenía ese adjetivo, los prejuicios que llevan otros adjetivos o nacionalidades, por ejemplo. Así que llegué a Gasteiz, tuve buena relación con gente de Gasteiz y esa gente me ayudó mucho a encontrarme en un sitio donde me siento como si estuviera en mi país original. Esa gente me ayudó a explicar la situación del País Vasco, de España en general, lo complejo que es esa sociedad, pero también lo diverso. Me ayudaron también a quitar muchos prejuicios que yo tenía como un estudiante antes de convertirme en refugiado o inmigrante, pero era... el plan original era venir aquí para estudiar unos 3 o 4 años y luego volver a mi país para trabajar ahí en la universidad. Cuando estuve ahí por primera vez, me empezaron a explicar lo complejo que es esa sociedad, lo político, lo social, lo económico, todo. Y llegué en plena crisis y vi lo que estaba sufriendo la gente aquí en España en general o en Gasteiz. Cuando veía en el verano del 2012 cómo la gente se manifestaba hacía manifestaciones porque le quitaban el trabajo, la vivienda y otras muchas cosas. Yo tenía prejuicios porque cada uno de nosotros tiene esos prejuicios del otro. El contacto con mis amigos vitorianos o de la universidad me ayudó a quitar o a deshacerme de esos prejuicios y ver y tener una idea muy clara de los vitorianos, de los vascos o de España en general. Eso duró durante 2 años. Me considero muy afortunado en ese sentido porque no he tenido, o en Gasteiz no había una comunidad siria en la que infiltrarme era o estar con ella es la primera opción. Eso me ayudó. Estar solo me ayudó a relacionarme con más gente. Es uno de los problemas de los inmigrantes que vienen con una comunidad, por ejemplo, que ya está en la sociedad de acogida, porque no tienen esa posibilidad o tanta posibilidad de tener contacto con la sociedad de acogida y luego convertirse en un reto cultural. Encerrarse en sus ideas principales, sus prejuicios. Eso no me pasó porque no tenía esa comunidad, así que me considero muy afortunado en ese sentido. En 2013 empezaron, en Siria, por ejemplo, se usaron las armas químicas por parte del régimen, empezaron a hablar de la crisis de los refugiados, y la gente empezó a preguntarme qué está pasando allí. La situación de Siria era muy fácil, pero vivimos en ese mundo de tanta información, pero poco conocimiento. Y tenemos cada día tanta información, estamos bombardeados literalmente de la información de todos los lados. Pero esa tanta información no nos permite construir una idea muy clara, un conocimiento de lo que está pasando. Y eso es lo que pasa en Siria. Como hay muchas fuentes de información, cada uno tiene una y a veces cree que es la única y la verdadera. Me empezaron a preguntar qué está pasando en Siria. Di unas charlas en la UPV o en otros sitios para explicar lo que está pasando desde mi punto de vista. Al final yo soy uno, pero desde mi punto de vista, como un miembro de un individuo del pueblo sirio, yo tengo esa idea, intentaba explicarle a la gente.
Un año después empezaron también las olas de refugiados. Antes había, pero en aquel momento era el primer intento de los turcos para presionar más era el momento de negociación turco-europeo por el tema de la Unión Europea y todo eso. Los turcos dejaron pasar a mucha gente, pero ya estaban los sirios en Turquía y ahora, hoy en día, hay casi 3 millones de sirios en Turquía. En los países alrededor de Siria, por ejemplo, en el Líbano hay menos de 2 millones, en Jordania. En el Líbano menos de 2 millones, pero los libaneses son 4 millones como mucho. En Jordania hay 1,5 millones de 6 millones casi de jordanos. Entonces hablamos de porcentajes muy altos de refugiados en esos países. En Turquía, un país de casi 80 millones, acoge a 3 millones de sirios. El problema de los sirios ahí es que no tienen reconocimiento del estatus de refugiado. Están ahí, les permiten trabajar, pero no les permiten tener documentación. Y eso es uno de los problemas más gordos de los refugiados, es la documentación. Porque sin documentación no son nadie les reconoce. Y eso es el problema de los sirios, que pueden pasar en Turquía 3, 4, 5 o lo que sea de años, pero no tienen reconocimiento legal ni documentación. Entonces muchos de esos refugiados optaron por salir de Turquía y venir hacia los países europeos. Esos refugiados de mayoría son jóvenes, son chicos jóvenes. Hay familias, hay muchos niños también, pero hay jóvenes. Esos jóvenes, cuando estaban en Siria, no querían participar en la guerra, no querían, cuando se metieron los terroristas del Estado Islámico y luego el régimen obligaba a la gente a ir a participar en la guerra, a matar al pueblo sirio. Entonces esos jóvenes rechazaron llevar armas, pero eso se considera, para el régimen sirio, se considera traición. Entonces esos jóvenes no tenían más opciones que salir. También gente que estaba bajo el bombardeo diario no tenían más opciones que salir y salieron a Turquía. Tampoco la situación en Turquía estaba tan buena. Entonces optaron por salir aquí. Entonces son jóvenes porque no querían participar, pero también esa gente salió andando porque no tenía documentación. Es una de las maneras del control que hacen los regímenes árabes, por ejemplo, en Egipto y Siria sobre todo. El pasaporte o la documentación es una manera de chantaje. Nosotros no podemos solicitar el pasaporte así de sencillo. Hay que presentar muchos papeles y el régimen hace investigaciones para dar esos pasaportes, sobre todo hoy en día. Entonces esos jóvenes no tenían esa posibilidad porque como como el régimen quería que esa gente fuera a participar en la guerra, entonces no les daba documentación. Y sin documentación, sin pasaporte, no pueden solicitar visado. Pero otro problema también para los sirios en general es el visado. Aunque ahora atacamos la política de Trump, que quiere hacer embargo a algunos países, pero en la zona o en algunos países aquí europeos no se daba visados. A partir del año 2014 casi no se daba visados aquí a sirios en España. Los españoles no daban. Yo conozco a sirios que son españoles, pero que tienen familiares en Siria o fuera de Siria, que les mandaron, por ejemplo, una carta de invitación. Uno mandó una carta de invitación a su suegra y le rechazaron la invitación.
porque el pretexto es siempre que los sirios van y no vuelven, que van y nunca quieren volver a Siria. Es normal que ahí hay una guerra, pero incluso cuando quieren volver no les daban ese visado. Eso es el caso de mucha gente que no tiene esa posibilidad, ni documentación, ni visado, entonces optaron por salir. Un padre de familia que tiene hijos menores que no arriesga tanto con sus hijos, por ejemplo, y hacer este viaje en el mar entre Turquía y Grecia. Mucha gente hizo, también padres de familia o incluso madres, hicieron este viaje en vez de sus hijos, porque cuando llegan piensan que pueden mandar a solicitar, por ejemplo, la reagrupación familiar a sus hijos, pero un padre de familia no puede arriesgar toda la familia. Aún así, hemos visto a algunas familias, hemos visto a Aylan, el niño sirio kurdo que murió en Turquía, pero desafortunadamente esa muerte nos llevó a otra situación, que ese niño no es el único. Ese niño, antes de ese niño había miles y miles de esos casos. ¿Por qué no había una respuesta anterior? ¿Por qué la gente no quería antes participar? Pero aún así hubo una respuesta, y hubo una respuesta sobre todo civil y estudiantil a nivel social, una respuesta muy importante, y esa reunión es una de ellas. La gente quería participar, nos preguntaba cómo podemos hacer, qué podemos hacer y cómo podemos actuar. Cuando me preguntan esa pregunta, yo no sé cómo contestar, porque yo soy uno, necesito más apoyo de ONGs o de gobiernos, pero a nivel gubernamental no hay. El gobierno, por ejemplo, español se compromete a acoger a no sé cuántos refugiados, pero al final, durante 2 años hasta ahora, no llegan, ni siquiera llegan al 10% de ese número. Pero también la incapacidad. Aún así, hubo iniciativas que como sirio los agradezco muchísimo. Esas iniciativas. Había mucha gente que se marchó para Grecia, para Turquía, incluso en el territorio sirio algunos, para participar y ayudar a la gente. Ahí, en el día a día, en las necesidades básicas de los refugiados, podemos escuchar, o escuchábamos antes, testimonios de gente que fue a Grecia, que hicieron cocinas o elementos básicos para el mantenimiento de los refugiados ahí. Otro punto que es, como sirio, me choca mucho, es las noticias. En las noticias salen siempre dos bandos: el régimen sirio o los terroristas del Estado Islámico. A mí me duele esto porque la verdad es que hay otra parte, y que es la mayoría, de la que no hablamos casi nunca, que es el pueblo sirio. La parte que sufre las bajas, las víctimas, y la parte que está obligada a salir de su país, de su entorno, y renunciar a todo. De esa parte casi no se habla. Se da cifras, números, incluso ahora ya no se cuenta, porque la ONU ya no quiere contar más, porque desde 2013 dijo que la cifra llegó hasta 240.000 bajas y ya no contamos más. Como si no contáramos, entonces ya no habría más víctimas. Se habla solo de régimen, como si no hubiera otra alternativa, que es el pueblo sirio el que quería el cambio, quería la democracia, la libertad. De ese pueblo no se habla. Se habla de los malos y de los o negros que son el Estado Islámico, o menos negros que son el régimen, del peor o del malo. Y
y dejan al pueblo sirio estas dos alternativas, o escoger a la dictadura o a los terroristas. A los terroristas, por supuesto que no, entonces nos queda la dictadura. Ese tratamiento de las noticias en la televisión, sobre todo, nos duele como sirios porque nosotros queremos otra salida. El pueblo sirio piensa que tiene este derecho a estar, a vivir en plena democracia y como un país que tiene el autocontrol, no en un país donde todas las potencias regionales o internacionales intervienen. Y esa ahora es la situación de Siria. Lo que está pasando en Siria nos deja claro que los que mandan en el país no son los sirios. La última cosa de la que quería hablar es mi situación, o mi situación como familia también, en Gasteiz. Lo que es los puntos positivos de estar o de ser refugiado en el País Vasco. La primera cosa es la diversidad cultural que he visto en Gasteiz, en general. Ahí esa diversidad me ayudó, como al principio he dicho, a deshacerme de los prejuicios, pero también a entender lo que es. Cuando había un evento o una manifestación xenófoba, había más respuestas de parte de los que recibían al extranjero, al inmigrante. Eso me ayuda a entender que la sociedad es diversa, no es una sola parte, no es el que estuvo hablando como el exalcalde o otra gente que siempre atacaba a los inmigrantes, les echaba la culpa de todos los malos. Había una respuesta popular. Eso me ayudó a diferenciar entre lo político o lo no político, pero también a ver la sociedad, en la sociedad otra alternativa que puede y acoge a los inmigrantes en general. Noté una cosa muy importante, que es cuando un inmigrante llega, no tiene el bagaje cultural ni político de un país, y a menudo mete la pata en algunos temas importantes. Tuve la suerte de tener a españoles, de tener a vascos que me explican esa sociedad, que me introducen en esa sociedad. Ese caso no está permitido a muchos inmigrantes, refugiados en general. Y creo que si se puede generalizar ese caso, sería muy oportuno a todos los inmigrantes en general, a todos los refugiados, porque cuando tenemos una referencia, tenemos a quién preguntar, eso nos ayuda a integrarnos en la sociedad. Por eso, desde aquí, me gustaría agradecer a esa gente y agradeceros a vosotros también, a los organizadores de esa reunión, porque es otro punto también, es otro esfuerzo de esa integración que se hace, y cuando un inmigrante, un refugiado escucha que hay algo que está pasando a su favor, o que está pasando para hablar de su situación, eso le da mucha esperanza de que aquí sí que se puede vivir, se puede encontrar una oportunidad en esa vida. No es la desesperanza total, porque un refugiado, sobre todo sirio, ahora para nosotros es la desesperanza de una solución. Pero aquí sí es una puerta más que está abierta. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Podríamos estar horas escuchándote y no nos cansaríamos. Gracias. Con nosotros ahora tenemos a Hayana Alia, refugiado sirio desde hace 6 años en Bilbo, y nos contará su experiencia, una gran trayectoria con 25 años, llena de vida, y eso. Tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos.
Primero quiero agradecer a la plataforma Ongiturri por invitarnos y por organizar esta conferencia, estas jornadas tan importantes en este momento que estamos viviendo una crisis, la verdad que es una crisis brutal, ¿no? De los sufrimientos de todos los refugiados y refugiadas que estamos sufriendo en esta planeta. No le importa, la verdad, no nos importa la nacionalidad, por lo más importante que somos refugiados. Yo soy saharaui, el sirio, pero sufrimos lo mismo porque tenemos unos conflictos en nuestros países, ¿no? Pero ¿quién es el responsable de estos conflictos? Yo creo que hay que ir a raíz de los conflictos de los refugiados. Somos refugiados porque tenemos unos conflictos en nuestros países, pero ¿quién es el que ha provocado estos conflictos? ¿Quién ha provocado estas guerras? ¿Quién vende armamentos a grupos terroristas en muchos países y a países también que son terroristas como nuestro caso? Y la verdad que cualquier refugiado o refugiada tenemos en cuenta que lo que queremos es ser refugiado, pero también queremos que algún día podamos volver a nuestras ciudades, a nuestras casas, a estar con nuestras familias, porque hemos dejado casi toda nuestra vida, porque en mi caso y en el caso también de los compañeros sirios, Yahya, que también hemos nacido en nuestro país, hemos estado casi toda nuestra vida, desde hace 6 años hemos dejado nuestro país. Es algo curioso que el mismo tiempo también que llevo aquí en Euskal Herria, pues él también, ¿no? Yo llevo aquí casi ya 6 años. Mi llegada ha sido una llegada muy fácil, comparando con miles y miles y miles de refugiados que pierden su vida, sufren mucho para llegar a Europa o a otro país donde pueden vivir o sobrevivir, ¿no? En este caso, hablando de algunos refugiados que existen en algunos lugares en este momento. Yo llegué con visado en avión. Yo conozco amigos y amigas que perdieron sus vidas intentando llegar desde la zona ocupada del Sáhara Occidental a las Islas Canarias y murieron en las aguas entre Canarias y el Sáhara Occidental. Tampoco se habla eso en los medios de comunicación, porque no hay unos periodistas que pueden sacar las fotos de los niños muertos o las fotos de las pateras en este territorio, porque es un territorio ocupado, pero estamos hablando de un territorio ocupado donde no pueden llegar extranjeros ni pueden llegar periodistas que nunca han llegado en este territorio. También conozco a africanos de mi continente que perdieron sus vidas en las bahías de Melilla y Ceuta. Tampoco se habla muy poco en los medios de comunicación. Solo cuando sale alguna foto o algún vídeo de las fotos y los vídeos, como veis, cómo sufren los africanos a la llegada a Ceuta y Melilla, ¿no? Es algo muy, muy doloroso que tenemos que perder miles y miles de vidas. Tenemos que sufrir mucho para que la comunidad internacional y para que los medios de comunicación hablan de los refugiados y de la crisis de los refugiados. Es algo muy, muy doloroso porque gracias a la foto del niño muerto en la playa, pues hoy en día pues se habla de los refugiados que sufren en el Mediterráneo, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay miles de refugiados que llevan muchos años refugiados, hablando de los refugiados palestinos en los países vecinos, ¿no? Vecinos de Palestina, o hablando de los refugiados saharauis que llevan 41 años refugiados en un campamento que llega en verano pues 55 grados. Ni los pájaros pueden vivir en este campamento, pero bueno, sufrimos, pero resistimos porque no tenemos otra alternativa, es resistir para llegar a nuestro objetivo como personas, como pueblo o como sociedad, ¿no? En mi caso, como he dicho, pues la verdad que he tenido una gran suerte de llegar con visado en avión hasta Euskal Herria. Tuve también la gran suerte de tener una familia que me han acogido. He tenido casa, he tenido cama, he tenido comida, he tenido una acogida, la verdad, maravillosa, no solo de mi familia, pero también de mi familia vasca, pero también he tenido una acogida de miles y miles de vascos y vascas
que me han apoyado a lo largo de estos años. Y hablando de miles y miles de vascos, pues Juan, como profesor, que he tenido la suerte de ser su alumno pocas horas, o a Diana, exparlamentaria de Chibildo en el Parlamento Vasco, que sí que me han apoyado durante estos años. Ha sido para mí algo increíble, ¿no? Pero ya os voy a contar poco a poco. Cuando llegué a Euskal Herria, pues salió la búsqueda y captura del Tribunal Militar marroquí por estar en la organización de un campamento pacífico en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Hemos salido en 2010 miles de personas de las ciudades y campamos en un campamento pacífico y hemos decidido que no vamos a volver a nuestras ciudades hasta que nos cumplen nuestros derechos sociales y políticos como pueblo. Este campamento no duró mucho, solo 28 días, porque el día 8 de noviembre de 2010 saltaron los militares, asesinaron a personas, incluso asesinaron a un niño de 14 años, el niño Najm El Garhi. Tampoco esa foto salió en los medios de comunicación ni en las televisiones de este país y de otros países. Hubo muchas personas detenidas, desaparecidas y torturadas. Entonces, después de mi salida, un mes, justo salí en octubre, el día 1 de octubre, a las 7:30 de la tarde, de Laayoune, de la capital del Sáhara, y llegué aquí pues el mismo día. Presenté el asilo político un mes después de mi llegada y estuve esperando y esperando. Y eso pues hablo un poco de los solicitantes de asilo político que llegan al Estado español y que presentan el asilo político. Por ejemplo, una persona refugiada que quiere conseguir asilo político pues va a la comisaría, que es la policía. Entonces, una persona que viene de un país que está ocupado o sufre la tortura y malos tratos de la policía, pues siempre tiene el miedo de la policía, sean de otro país o sean de cualquier país. Entonces yo me acuerdo cuando llegué, no hablaba en este momento el español, pues me trajeron un traductor. El traductor tampoco me entendía mucho porque yo hablo árabe clásico, pero no lo hablo muy bien. Hablo mi idioma, que es el hasaníe. Entonces ahí ya estamos en una de dificultades de un solicitante de asilo político, cómo va a llegar su mensaje a la policía. Pero luego también en la policía estaban 6 haciéndote la entrevista, 6. 2 con gafas de sol dentro de la oficina. Y cuando yo le pregunté por qué están con gafas, me dijeron, no, tienen los ojos malos. Yo no entendía, yo sabía que es la policía de inteligencia de España, pero ya entras en el miedo de hablar a presentar el asilo político. Pero bueno, yo estuve ahí 3 horas de la entrevista y la verdad que estaba con una preocupación y con un miedo, aunque tengo una experiencia de muchos años de vivir en un país ocupado y sufrir todos los sufrimientos en comisarías como esta comisaría que he estado. Después de 3 horas de la entrevista, pues te dicen, pues tienes que esperar. Pero no sabes cuánto tiempo, ni sabes si te van a dar. Entonces ya estás preocupado, tienes todo el día, todos los días, pues tienes el miedo de en cualquier momento vas a tener una denegación y te van a expulsar o te van a llevar en cualquier avión que tienen preparado, como pasa a miles y miles de personas. Y a lo largo de estos años que estás esperando, te dan una tarjeta para que puedas viajar en el Estado español. Es una tarjeta roja. Y la verdad que es desconocida en todo. Por ejemplo, ayer tuve que tomar un avión y la funcionaria del vuelo me dijo, ¿y esta tarjeta? No lo conozco. Le dije, pues tú no conoces todas las tarjetas que existen en este mundo. Me dice, tienes razón, pues puede pasar. Pero si algún refugiado que tiene esta tarjeta y no habla español, y le dice, no, esta tarjeta no lo conocemos. Además es una tarjeta que da un poco miedo. Porque aquí, como vemos todos el fútbol, sabemos que la tarjeta roja es un poco peligrosa, pero bueno. Y ahí te ponen también que no puedes cruzar las fronteras del Estado español. Y cuando te ve algún policía que no conoce esa tarjeta, te pregunta, ¿tienes problema con la justicia? Yo me acuerdo que me pararon la Guardia Civil en un momento en Navarra y estaba la carretera cerrada y me dijeron, bueno, tienes que volver y tomar otra carretera pasando por Francia para poder. Y entonces les dije, yo no puedo, porque no puedo cruzar las fronteras
del Estado español me dice, ¿usted tiene problema con la justicia? Les dije, no, la justicia tiene problema conmigo. Pero luego ha sido también unas horas de conversación un poco dura. Pero bueno, después de tanto tiempo estás esperando que no sabes cuál es la respuesta y tampoco puedes tener una vida normal porque no sabes si vas a seguir viviendo en este país o te van a expulsar en cualquier momento. En mi caso estuve esperando y siempre me dicen que estamos estudiando tu caso. Y nosotros los saharauis tenemos una experiencia brutal en la paciencia y yo estuve también con mucha paciencia esperando. El 2013, en febrero, se celebró el tribunal militar, me condenaron en rebeldía a cadena perpetua. Presenté también el sumario, presenté todos los justificantes y en enero de 2015 me acuerdo que me llamaron la policía de Donosti y me dijeron, ven mañana que tienes algo de Madrid sobre el tema de solicitud de asilo político. Yo la verdad que me estuve de camino con mi compañera y estaba convencido que me van a dar. De eso no dije nada a mi abogado porque seguro que me van a dar el pasaporte y el asilo político. Ya ahora me voy a empezar a viajar y quiero visitar a mi familia en un país al lado, ¿no? Porque tengo tantas ganas después de tanto tiempo. Porque a lo largo de estos tiempos también tú estás refugiado en un país, pero estás perdiendo. Yo perdí mi abuela, perdí mis tíos, mis tías, sin poder verlos, porque ahí me espera una cadena perpetua. Entonces entré a la comisaría y recibí pues, la denegación junto con una salida en 15 días del país. Me dijeron que tengo que abandonar a España, pero también me dieron derecho de presentar un asilo, un recurso ante la Audiencia Nacional. Pues la verdad ahí, cuando recibí la denegación, pues empezó el apoyo verdadero, ¿no? O el apoyo más fuerte que me ha acompañado a lo largo de este tiempo. Y ahí pues ha sido algo increíble, porque después que salió la noticia que me denegaron y que me van a llevar ahí, pues la verdad, pues mi móvil no paró de llamadas de muchas personas queridas en este país, en Euskal Herria, y de muchas organizaciones, de muchos partidos. Yo me acuerdo cuando salió una noticia en la televisión, me encontré con un señor mayor en el pueblo, en Hernani, me dijo, mira, mi hijo, tengo un basirri en el monte, te puede dar la llave, puedes ir a esconderte, nadie puede acercar ahí. Y si quieres puedo hablar con mis hijos que pueden ir a acompañarte y todo. Entonces ves el cariño de las personas, que ese es el apoyo más importante, porque al final el apoyo de los políticos se cambia, depende de los intereses, con respecto a algunos partidos políticos que son firmes en muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que ahí pues empezó pues, mucho apoyo de muchas personas, de muchas organizaciones, hubo concentraciones, incluso unos compañeros amigos de Canarias pues han ido al aeropuerto de Barajas y hicieron una huelga de hambre ahí, diciendo que no hay que llevar a Hassanna. Pero bueno, presentamos otra vez el recurso en la Audiencia Nacional, pues también estuvimos en una batalla fuerte, pero lo ganamos gracias también a mucho apoyo de muchas personas. Y cuando lo ganamos en octubre del año pasado, pues hasta hoy en día, desde octubre del año pasado, ahora estamos en marzo, ¿no? Sigo con la tarjeta roja. Esta mañana tuve que ir a la comisaría. ¿Por qué? Porque desde que recibí la sentencia que es firme de la Audiencia Nacional, pues no hay una respuesta. Voy a la policía y me dicen, no, los de Madrid no nos han dicho nada. Entonces tuvimos que presentar una declaración a la Audiencia Nacional diciéndole, pues, qué pasa en este... Entonces, la semana pasada me llegó una notificación de la Audiencia Nacional que la Audiencia Nacional mandó una carta al Ministerio de Interior diciéndole que en 10 días tenéis que responder el tema de Hassanna inmediatamente. Un día después me llegó una carta del Ministerio de Interior. En 10 días tienes que ir a la comisaría a coger los papeles. Imagináis que la política está encima de los derechos de las personas y eso nos pasa a muchos refugiados y refugiadas. Aunque tenemos todas las pruebas que podemos ser refugiadas y podemos tener asilo político. Pero como hay intereses detrás, te dan la denegación. Ese es mi caso, porque España tiene muchos intereses con Marruecos.
España es responsable de nuestro conflicto, pero como tiene muchos intereses, entonces no quiere perder esos intereses y darme a mí el asilo político, es decir, que reconoce que hay graves violaciones de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y que el tribunal militar pues, ha sido un tribunal ilegal sin garantías contra activistas que luchan pacíficamente en los territorios ocupados. Pero una de las preocupaciones que tenemos como refugiados a la hora de llegar, pues llegamos con una cultura distinta, con un idioma distinta. Yo no hablaba español, no conocía la cultura europea, solo lo conozco de lo que nos venden los medios de comunicación en la zona ocupada. Tampoco son medios de comunicación libres, depende del gobierno, entonces siempre te muestran lo que le interesa. Y la verdad, pues también el acompañamiento pues, psicológico, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen de unos lugares donde han sufrido pues, torturas, malos tratos, donde vieron pues, cómo asesinan, cómo maltratan a personas. Entonces vienen aquí, vienen con un shock y necesitan pues, siempre un acompañamiento psicológico. No, la verdad, yo he tenido la suerte de tener, pues, hacer la Comisión Ayuda a la Comisión Española de Refugiados en Euskadi, que me han acompañado pues, a lo largo de estos años, pero también pues, he tenido el apoyo más de la familia de aquí, de los compañeros y compañeras que me han apoyado en todo. Y para no largar, pues quiero agradeceros. Esperemos que no haya más plataformas de ongiturri ni jornadas para acoger a los refugiados, ni manifestaciones ni concentraciones para acoger a los refugiados. Los refugiados tienen que tener lugares donde ellos quieren, donde ellos desean vivir libremente con dignidad. Esperemos que después de esta plataforma pues conseguimos que Euskal Herria pues, que sea un lugar para muchas refugiadas y refugiados, y esperemos que con este trabajo que están realizando pues muchas plataformas, que podemos llegar a un mundo justo, a un mundo donde podemos vivir libremente todas las personas de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, en cualquier lugar. Muchas gracias. Gracias a ti por darle un toque de humor a una realidad tan cruel. Y eso, muchas gracias. Tenemos a Juan Hernández, profesor de la universidad, y la Universidad del País Vasco, claro. Y nos explicará las causas que lleva a la gente que lleva a los refugiados a buscar asilo. Bueno, vale. Egunon, lo primero, daros las gracias a todas y a todos por haberos acercado y porque, junto con los miembros de la mesa, podamos intercambiar, ¿no?, algunas ideas en una universidad que es, bueno, esto no sé si lo compartís, un poco en estos momentos plana, ¿no? Yo creo que las aulas son un poco planas y está bien buscar espacios para poder intercambiar temas tan, yo creo, importantes como este. Lo primero, hablar de las causas en 20-25 minutos, no me voy a extender más, es complicado, pero sí, lo primero que quisiera deciros es que se habla mucho, ¿no?, de los efectos de las personas refugiadas, de las migraciones, de las políticas legislativas, de cuántos, de cómo podemos integrar o cómo podemos respetar los derechos de estas personas, temas que son centrales e importantísimos, pero si os fijáis hablan menos de las causas, ¿no?, o sea, del porqué de los desplazamientos. ¿Cuáles son los motivos de que haya entre 60 y 65 millones de personas dentro de los países o entre países, ¿no?, moviéndose en una biografía que es una biografía del terror, ¿no? Y el tema es ese, el porqué. Y es lo que quisiera comentaros, ¿no? También me parece importante porque para defendernos de los mitos que hay contra las personas migrantes y refugiadas, esa lucha contra el mito de que nos quitan trabajo, de que son terroristas, de que nos quitan la protección social, ¿no?, todos esos valores que son valores muy hegemónicos, valores de las clases dominantes, que mucha gente del pueblo, de la clase dominada, hace suyo
y que tenemos que combatir cotidianamente, ¿no?, en una lucha contra estos valores hegemónicos muy duros. Para eso yo creo que tenemos que tener algunas ideas fuerza de cuáles son los motivos, ¿no?, las causas, como os digo, del tema de los desplazamientos masivos de tantas personas. Y antes de entrar en la enumeración de las causas, la otra cuestión previa que quería comentaros es que yo creo que desde la plataforma como Ongi-Etorri y desde otros muchos lugares, yo creo que no son tiempos en estos momentos de hacer diferencias, desde el punto de vista al menos analítico, entre personas refugiadas y personas migrantes. Claro que son situaciones diferentes, ¿no?, son provocadas por hechos distintos. En un caso es un poco la idea de la persecución que puede venir motivada por razones ideológicas o persecución porque el imperialismo de otros países destruyen a los pueblos, como puede ser el saharaui, el pueblo palestino, ¿no?, el pueblo kurdo. Pero además de la persecución, hay otras causas que vienen más de la palabra de que la gente huye del hambre, huye de que la han echado de su tierra, ¿no? Yo creo que en estos momentos la diferenciación, desde el punto de vista al menos analítico, no es clara. Es una diferenciación que sobre todo la hace el poder. Cuando los cadáveres de la gente todavía flotan, ¿no?, en el Mediterráneo o están en el tren de la muerte que une Guatemala con Estados Unidos atravesando México, o está en la frontera sur. Yo creo que no es razonable hacer esa diferenciación que el poder hace. El poder divide, ¿no?, el poder divide entre unos refugiados y unas refugiadas, entre unos y otros, entre quien viene de Eritrea y viene de Siria, pero las razones son más profundas, ¿no?, son más subversivas, porque en realidad tiene que ver con un modelo capitalista y patriarcal que actúa como telón de fondo de todos estos desplazamientos. Por eso me parece importante subrayar esta idea de la no diferenciación desde el punto de vista de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Son causas diferenciadas, pero la respuesta jurídica que desarrolla en estos momentos la Unión Europea y los Estados entre personas refugiadas y migrantes es una diferenciación que yo creo que tiene que avanzar en la línea de la integración jurídica y, sobre todo, de la integración en base a la dignidad de los seres humanos. El telón de fondo, para ya entrar en las causas, ¿no?, y como os digo simplemente de una manera rápida, el capitalismo y el patriarcado es ese telón de fondo. Me diréis, pero ¿hace falta hablar de esto para hablar de los desplazados y de los desplazamientos forzados? Claro que hay que hablar de esto, ¿no?, porque esta es la realidad de por qué hay tanta gente moviéndose de un lado a otro, sin querer hacerlo, ¿no? Y, como os digo, de un capitalismo que, dicho en grandes trazos, ¿no?, pese a que en los medios de comunicación y algunos responsables políticos nos hablen de crecimientos, de que esto va bien, yo creo que el propio modelo y sus instituciones que hacen estudios de fondo saben que el capitalismo no pasa por buenos momentos. Tiene dificultades de crecimiento, como la OCDE y otras instituciones nos están dando. Tiene dificultades de la reproducción del capital, sobre todo del excedente que genera el sistema financiarizado. Tiene dificultades en la tasa de crecimiento. En definitiva, tiene dificultades en mantener ese modelo de crecer, consumir, ganar dinero. De alguna manera, se está produciendo un tope en un modelo que además genera grandísimas riquezas, ¿no? Hoy mismo salían otra vez los grandes millonarios del planeta, cada vez menos con más, pero a la vez se elimina la otra idea de que hay grandes pobrezas y grandes gentes empobrecidas por las causas de estos ricos. La riqueza tiene otra cara, que es la cara de la pobreza generada por esta riqueza, ¿no? Un sistema que acumula mucho en muy poco tiempo y que no tiene límites de los derechos humanos en este crecimiento. Además, es un sistema capitalista que, y esto está más tapado, ¿no?, se mueve en una catástrofe silenciosa, como dice Naredo, que es la tremenda crisis ecológica de la que no se habla. Tanto por el calentamiento global del planeta. Hoy salía una noticia que no va a ser muy reproducida, pero el propio Ministerio de Medio Ambiente del Partido Popular dice que en este siglo o se ponen medidas o el 80% del territorio del Estado español va a ser desertificado. Esto es un elemento gravísimo que el capitalismo no es capaz de integrar el calentamiento ni la crisis, ¿no?, de los materiales fósiles. No puedo entrar en este tema, pero yo creo que el problema de crecimiento del capitalismo y esta especie de catástrofe silenciosa que se está generando es el que está dando lugar a una idea sencilla. La tarta va a tener dificultades en seguir creciendo y si el reparto se sostiene en los mismos términos, el capitalismo va a endurecer, como ya está haciendo, sus formas
de obtener la plusvalía de la gente. Va a endurecer tanto el capitalismo financiero como el capitalismo productivo por la vía de una explotación de trabajadores y trabajadoras muy desmesurada y en crecimiento. Porque hablar de los desplazamientos forzados, al hablar de esta crisis del capitalismo y del patriarcado, es hablar de esto, es hablar de la explotación. Y la explotación de la gente que trabaja en un trabajo formal lo conocéis perfectamente tanto en Euskal Herria como en otros lugares, con intensidades diferentes. Una explotación antes de la entrada de la relación laboral, una explotación dentro de la relación laboral y una explotación en la salida de la relación laboral. Tanto la gente en sus pensiones como la gente muy joven en su formación están atravesadas por esta línea de la explotación. Explotación que se establece en el trabajo formal, pero también en el trabajo informal, en ese trabajo que a lo largo del planeta y en muchísimos países que conocemos fuera de la órbita de los países enriquecidos, es un trabajo que la gente cuando sale a la calle no sabe en qué va a trabajar. Ese trabajo informal durísimo que supone una precarización muy fuerte de condiciones. Pero la explotación es muy dura incluso en nuestra tierra, porque aparecen, y esto lo habréis estudiado, categorías nuevas y que lamentablemente estaréis sufriendo, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras pobres. Esto aquí es relativamente nuevo, en otros lugares no, es muy viejo, pero aquí es relativamente nuevo. Gente que trabaja y no le da para vivir, ¿no? Esta es una categoría que tiene que ver, como os digo, con esta acentuación tan fuerte de la explotación. Pero esta explotación, además, cuando se une a un patriarcado tremendo, se convierte en una explotación que las mujeres sufren en base a una división sexual del trabajo, en base a unas cadenas globales de cuidados, en base a un trabajo gratuito reproductivo que coloca a las mujeres en unas condiciones todavía más duras de explotación. Además, como dice Silvia Federici, situaciones de acumulación precapitalistas en las cuales a los hombres que eran despojados de su tierra se les entregaba como compensación los cuerpos de las mujeres. Esto se está reproduciendo en estos momentos. Yo creo que en estos momentos las mujeres como sustitutivo de la desposesión y de la pérdida de poder de los hombres es un hecho claro. Lo que está ocurriendo con los feminicidios, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Juárez, en México, en el norte, es un hecho claro. Mujeres expulsadas de sus tierras, muchas de ellas mujeres indígenas, que tienen que emigrar a Juárez para trabajar en la explotación de maquilas, que además de sufrir toda la violencia de estas maquilas, que trabajan para la exportación, repito, de productos a Estados Unidos, además de sufrir esa violencia, sufren la violencia patriarcal de ese ideario de los hombres, ¿no? Como de alguna manera los sujetos que llevan el salario al hogar y que se ven afectados por la práctica de un capitalismo sobre, digamos, su identidad patriarcal, que la expresan en una violencia profunda contra las mujeres, ¿no? Eso se está tipificando mecanismos de feminicidio, como os digo, en una situación de explotación tremenda. Esto, claro que afecta a los desplazamientos de los seres humanos, ¿no? Porque cuánta gente de Bangladesh está saliendo de su país, muchos de ellos explotados por industrias textiles que les llevan a situaciones de absoluta quiebra de sus derechos. Pero además de la categoría de la explotación, el otro elemento es la desposesión. La desposesión no es un elemento nuevo del actual capitalismo, pero sí ha tomado mucha fuerza, como dice Harvey, en estos momentos. Y es una cosa muy sencilla y muy cruel. A la gente le echan de sus tierras, la expulsan de sus tierras a la nada. Tierras que son necesarias para que el sistema capitalista utilice recursos naturales. El modelo capitalista de desarrollo necesita materiales, como pueden ser los minerales, como puede ser la agroindustria de las grandes empresas, como puede ser la necesidad del aire para construir una energía alternativa. Y eso se produce porque a la gente le echan de su tierra. Y echarle de su tierra es echarle de lo máximo. El parangón o el paralelo en nuestra sociedad, con una intensidad mucho menor, es la gente que ha sido expulsada de su casa. Porque imaginaros, te quedas sin casa. Y mucha gente nos quedamos, si nos quitan la casa, nos quedamos sin nada. Pues son millones de personas a las que se les está echando de sus tierras por prácticas de empresas transnacionales que les expulsan a la nada. Les expulsan a
a moverse en el interior de sus países, donde los movimientos de desplazamientos de personas son muchísimos, pero también a cruzar fronteras. Como os digo, es la explotación por expulsión y desplazamiento de la tierra. Esto tiene que ver muchísimo con los desplazamientos de la gente. Si te echan de tu casa, si te echan de tu tierra, empiezas a vagar, a moverte y buscas lugares donde poder sobrevivir. Porque las partes, los cinturones de las grandes ciudades urbanas ya no son lugares amables para la gente. Porque la tercera categoría que está apareciendo es una categoría tremenda, que es la de la necropolítica. La necropolítica quiere decir que en este momento sobra gente en el mundo. Y el capitalismo, las clases dominantes han decidido matarlos, por activa o por pasiva. Y no me estoy inventando nada. Lo que ocurre en el Mediterráneo, nadie se cree que no puedan ser salvadas las gentes que mueren en número altísimo de miles en las aguas del Mediterráneo como en otros lugares. Nadie nos creemos que los radares militares, que los controles, no saben de qué punto salen gente montándose en barcos, en barquitas de horrible situación. Lo saben perfectamente y les dejan morir. Es más, algunos que nos dedicamos al derecho empezamos ya a hablar no ya de los crímenes contra la humanidad en guerra, sino crímenes contra la humanidad de paz. Empezamos a tipificar los crímenes de paz. Se les está dejando morir. Pero se les está dejando morir a lo largo del planeta. Cuando no en algunos lugares se mata a la gente porque sobra, no saben qué hacer con ella. Y en una mezcla de economía criminal y de economía legal se producen los asesinatos de miles de personas, como por ejemplo está ocurriendo en México y en otros muchos lugares, ¿no? Asesinatos activos por una necropolítica durísima que hace que todavía quien es expulsado, el hombre o la mujer que es expulsada y que es desplazada y que se mueve en el vaivén de superar fronteras o en el interior de sus países, se ven además sometidas a prácticas de necropolítica, es decir, a objetivos como personas no útiles ni para producir ni para consumir y, por lo tanto, se mueven en este tremendo montaje de la necropolítica. Pero todo esto de la explotación, de las expulsiones y de la necropolítica tiene nombres y apellidos. No es un elemento difuso. Quienes estamos por los derechos de las personas desplazadas, tenemos que ir a las causas en profundidad y saber que detrás de lo que yo estoy hablando hay grandes corporaciones transnacionales, un capital financiero y complicidad de los gobiernos. Existe esto en forma de lo que hemos denominado arquitectura de la impunidad de todas estas grandes corporaciones. Las transnacionales protegen muy fuerte sus derechos y sus obligaciones quedan débiles. Esto es lo que llamamos la asimetría jurídica de dominación, ¿no? ¿Y quién controla las grandes corporaciones que, como os digo, actúan desplazando agentes porque quieren, me da igual que sean transnacionales canadienses que necesitan la minería o el petróleo o el gas, o para hacer grandes cultivos de la agroindustria, o para etcétera, etcétera. Todas estas grandes transnacionales no son controladas por sus estados. ¿Qué empresa transnacional española ha sido controlada por algún gobierno español? Que me digan cuándo y cómo. En ningún caso. Ahora mismo estamos viendo Unión Fenosa, ¿no? Gas natural, siendo apoyada en Colombia en unas prácticas de vulneración de derechos en todo el Caribe colombiano, apoyada en una relación de complicidad entre el gobierno español y el propio gobierno colombiano, porque a las transnacionales no les controla nadie. Y esto provoca una profunda asimetría de la arquitectura de la impunidad. Si os fijáis por ejemplos concretos, simplemente por hablar de Europa y hablar del gobierno griego y del pueblo griego, lo que le está ocurriendo al pueblo griego en una situación casi de pérdida de vidas por falta de protección sanitaria y de vida cotidiana, deviene de una troika que impuso a todo el pueblo griego, que había avalado la posibilidad de una negociación con la troika, en una imposición imperial de la troika contra el pueblo, como os digo, griego. Y esto tuvo todo el aval jurídico. Y desde el punto de vista de la simetría, las obligaciones del capital financiero, de la troika y de los gobiernos de la Unión Europea, ¿cuáles son respecto a los refugiados? La absoluta vulneración de derechos. La Convención, el protocolo, los derechos del mar, están siendo vulnerados sistemáticamente por los gobiernos y por la propia Unión Europea. Ahí se produce una asimetría jurídica. Los grandes intereses de las corporaciones se defienden a sangre y fuego, sus obligaciones no, y los derechos de las mayorías, y en este caso de las mayorías que vienen desplazadas por causas generadas por las propias transnacionales, de alguna manera son vulnerados.
Y en esto la ciudadanía europea tenemos responsabilidades de denunciar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque las biografías del terror, como decía al principio, de gentes de esos 60 o 65 millones que dentro de los países, o yendo de un país a otro, se van moviendo en una, como os digo, biografía del buscar simplemente el sostenerse, el poder vivir cotidianamente. Y si además son mujeres, donde sus cuerpos en el tránsito se convierten en objeto de vulneraciones y violaciones sexuales por compañeros de viaje, por policías, por militares, por mafias, ¿no? En un objeto, como digo, de su cuerpo, del propio elemento del tránsito migratorio, donde además aparecen cuando intentan llegar a los países occidentales o a la Unión Europea, que por cierto vienen pocos, y no os creáis lo de que nos van a invadir, vienen muy pocos en función de los datos estadísticos. Están sobre todo migrando a los países empobrecidos. Es una migración horizontal. Viene muy poca hacia Europa y hay demasiada desfachatez con el tema, como os digo, del mito de la cantidad que vienen. Pero en cualquier caso les recibimos con fronteras. Fronteras que recuerdan al Imperio Romano, ¿no? Cuando el Imperio Romano, ante las invasiones, abrieron fronteras para defenderse de los bárbaros. Pero en este caso los bárbaros son hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de causas económicas, de la pobreza, de causas ecológicas, de tierras vacías, de guerras, que huyen del imperialismo de otros países. Y como os digo, que huyen de guerras que se mueven en una lógica de la Guerra Fría, ¿no? En una lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo, en una lógica del realismo, donde ahora vamos al conflicto que se está produciendo en Siria, ¿no? Y la dictadura del gobierno sirio, pero de Irán, de Irak, de los Emiratos Árabes, de los imperialismos de Unión Europea y de los Estados Unidos, hace que los pueblos, el pueblo kurdo, la gente del pueblo sirio, esté sufriendo lo peor de una estrategia de geopolítica que nada tiene que ver con las relaciones entre pueblos. Sufren la guerra, sufren la destrucción, sufren causas económicas y cuando llegan a las barreras de las fronteras se encuentran con que están cerradas a su posibilidad de entrar. ¿Y qué ocurre dentro de estos países? Dentro de estos países el poder político se defiende con legislaciones de refugio, que algo nos han contado en la mesa, que son restrictivas en sí, porque no quieren que entre demasiada gente, porque han decidido que para el mercado de trabajo la funcionalidad de tanta gente no les interesa. Les interesa que entre gente asustada, que entre gente que trabaje en unas leyes de migración, como puede ser la ley de extranjería, que tiene en sus núcleos el racismo interno y que lo que hace es que para conseguir papeles estables haya que estar casi más de 5 años trabajando de una manera estable, gente que quieren que esté asustada para que provoque relaciones laborales a la baja. Y lo que quieren con esas relaciones laborales a la baja en sectores como puede ser la construcción, los servicios, el cuidado, las empleadas de hogar, quieren provocar eso, relaciones laborales a la baja, para abrir la guerra entre pobres, que Trump ha sabido leer muy bien. Quiere confrontarnos entre clase trabajadora, entre gente precarizada, entre jóvenes en desempleo. Quieren enfrentarnos con la gente que viene de fuera, con la gente que viene de otros lugares huyendo, como digo, de causas económicas que el propio sistema genera. Y esto es un círculo vicioso que tenemos que romper como contra los valores hegemónicos de dominación. Tienen miedo, ¿no?, a que perdamos el miedo, a que creamos que lo que viene de allá nos va a invadir y lejos de eso, lo que nos va a enriquecer en una lucha conjunta de complementariedad. Pero el poder también responde con zonas vacías de derechos y además responde con la reinterpretación de quiénes son sujetos de derechos. No solamente vacía a la gente de derechos, sino que ahora se está poniendo en la mesa quién tiene derecho a algo. Hay gentes que porque vienen de otros lugares carecen de la titularidad del derecho y por lo tanto son cosas que se lanzan a la externalización de fronteras, que se les detienen por no haber hecho nada y aparecen zonas sin derechos. Los CIEs, las expulsiones masivas en los aviones, las fronteras con las vallas, expulsiones en caliente, palizas, todo tipo de redadas en la calle, pero que son zonas sin derechos que también la ciudadanía vasca tenemos, ¿no?
La vulneración de derechos por violencia de las mujeres es una zona sin derecho que las instituciones no quieren resolver. Las cárceles son zonas de derecho que cada vez hay más gente pobre en las cárceles. A la gente se les saca de sus casas. Y esta es la alianza entre pobres. Porque el sistema capitalista, si quiere sostener la tarta, lo que va a hacer es apuntalar las diferencias y apuntalar los mecanismos de explotación, de exclusión y mecanismos de necropolítica. Pero el sistema también utiliza mecanismos, ¿no?, de islamofobia, es decir, de quienes están aquí ya o quienes vayan a venir, se les va a caracterizar como, por la raza, por la ideología o simplemente por el lugar de donde vienen, con caracterizaciones como puede ser la islamofobia, ¿no? Islamofobia que todavía en las mujeres es peor, porque en las mujeres quedan sometidos a los estereotipos de los varones occidentales, ¿no?, como mujeres prostitutas al servicio de mi deseo, ¿no?, de los deseos sexuales. Y también, además, las mujeres se ven con la dificultad, ¿no?, de ser guardianas de la cultura, les guste o no, del lugar de origen de donde vienen. Y se encuentran, por tanto, en una doble opresión, ¿no?, y en una doble, con un doble estereotipo, ¿no?, de dominación. Bien, todo esto para, en realidad, comentar la idea de la causa de fondo. Cuando nos digas que nos quitan la protección social, que se están quedando con la renta básica, con nuestro trabajo, no olvidar las causas de fondo. Si de números habláramos, somos mucho más lo que les debemos a ellos y a ellas que lo que ellas nos deben. No olvidarlo. Hoy en día es mucho más el recurso económico que viene de allá hacia acá que el que va de allá hacia aquí. Por eso la causa no es un tema económico, porque si fuese económico, la colonización y todo el desequilibrio de la balanza nos llevaría todavía a, como dice Yayo Herrero, a que esperemos que los países del sur nunca nos hagan, como dice Yayo, que nos pongan fronteras y nos digan: no entra un solo recurso natural a Europa, no sale uno solo de los residuos que provocamos y entonces no duramos ni 15 días. Yo creo que el elemento es un elemento de alianzas entre pobres contra los detentadores de la explotación, que es un sistema económico capitalista, ¿no?, que lo que hace es provocar el endurecimiento, como os digo, entre guerras entre distintos ciudadanos y ciudadanas. Porque, y con esto termino, ¿no?, la solidaridad internacional que yo creo que tenemos que expresar es una solidaridad fuerte. Es una solidaridad donde a muchos y a muchas de nosotros nos preocupa lo que le pasa al otro. Esa solidaridad socrática, ¿no? A mí me preocupa seriamente lo que le pasa a ella que está cerca o a él que está más lejos, porque el ser humano nos preocupamos por eso. Pero en Ongi Etorri y en otras plataformas sabemos que eso no es suficiente. La solidaridad socrática necesita de otra cuestión y es la denuncia de los responsables de lo que está ocurriendo. Hay que denunciar a quien está cometiendo tantas atrocidades de las políticas criminales de la Unión Europea. Esa es la solidaridad de fondo. Agendas comunes entre los que vienen, entre los que estamos, contra el enemigo común. Y eso es reconocer que los refugiados y las refugiadas y los migrantes son sujetos políticos. Nosotros no les devolvemos la dignidad de nada. Nosotras y nosotros no les hacemos ningún favor. Nosotros y nosotras no les estamos ayudando. Estamos construyendo, sí, una agenda común contra el enemigo común. Y eso es reconocerle que son sujetos políticos de derecho y de obligaciones. Exactamente igual que nosotros y que nosotras. Y ahí es muy importante también que la invisibilidad de las mujeres migrantes y refugiadas aparezca. Detrás de todo este drama también hay mujeres, aunque ellas no se cuelguen de las vallas del sur. No veamos mujeres, pero están detrás. Y tenemos que sacarles en ese recorrido del tránsito migratorio y de refugio la invisibilidad en el que las mujeres se encuentran, ¿no? Y tenemos que reconocer que también ellas son sujetos políticos, solo faltaba. Y que cuando las fotografías que sacamos, alguna vez con buena voluntad, otras ya no lo sé, junto a niños y niñas en una actitud de vulnerabilidad, no es correcto. Los niños y niñas son vulnerables. Las mujeres son vulnerables porque el patriarcado les hace vulnerables y les mata. Pero las mujeres son sujetos políticos exactamente igual que los hombres en el desarrollo de la lucha, ¿no?, contra este, digamos, capitalismo cruel. Por tanto, esto eran las ideas que yo os quería transmitir. Las causas en profundidad, como veis, son causas tremendamente subversivas. Si vamos al fondo de lo que está ocurriendo, el problema de la migración y del refugio quiere decir que queremos un modelo económico diferente,
que contra una tarta que ya no va a crecer, queremos romper el reparto actual. Y frente al desafío de o ecofascismo o un nuevo proceso de relaciones de producción, de relaciones económicas no mercantilizadas, donde coloquemos a la vida, ¿no?, y a la gente y a la sostenibilidad del planeta en el centro, es en lo que estamos muchísimos millones de hombres y mujeres, sean del color que sea, sean del país que sean y sean del lugar que sean. Porque lo que tenemos claro es que queremos una solidaridad común, pero también tenemos muy claro contra el enemigo común. Y el enemigo común son esas grandes corporaciones transnacionales, ese capitalismo cruel que está sostenido en muchos casos por gobiernos tanto del norte como por gobiernos del sur. Porque las relaciones que hay que buscar ahora internacionalmente y nacionalmente no es entre estados, es entre pueblos, es entre gentes que lo que queremos es, como digo, un modelo económico y político completamente diferente. Eskerrik asko.